Buenas tardes, buenas noches para todos. Nosotros somos el grupo 3 de Metodología en la Investigación. Este grupo está conformado por Laura Jimena Castro Fonseca, Alexandra Tibadiza Barrera y Dubán Camilo Vallaneda Mojica. Pues vamos a iniciar. Pues voy a iniciar con el tema de Hangout y podcast. Listo. Entonces, ¿cómo preparar un Hangout? Primero que todo, el Hangout es un recurso escrito que sirve para resumir las ideas principales de una presentación. Es un texto de espacio reducido, máximo una hoja, por lo tanto su contenido debe ser breve y sintético, de modo que en él solo haya oraciones acompañadas de datos clave. Un Hangout no es ni una copia de las diapositivas ni un ensayo sobre la presentación. Es un texto que debe incluir el objeto y las ideas centrales de la exposición, y en caso de que la presentación sea de carácter argumentativo, la tesis. La utilidad. El Hangout le sirve al expositor o expositora para, primero que todo, no olvidar la información importante. Segundo, seguir la estructura de la exposición. Y tercero, dejar la información de contacto. La utilidad del Hangout para la audiencia. Primero que todo, para tomar menos nota. Segundo, seguir al orador durante la presentación. Y tercero, tener presente las ideas centrales y los datos más importantes de la presentación. A continuación se explica qué debes hacer en la etapa de preparación inicial de un Hangout y cómo debes usarlo a lo largo de la exposición. Entonces, tenemos la preparación del Hangout. El Hangout resume las ideas centrales de la presentación. En el Hangout estructura la información de la misma manera que en las diapositivas. En este jerarquiza la información que vas a presentar. Pregúntate qué datos quisieras que la audiencia tuviera presente durante toda la exposición. En el Hangout tienes que ser muy breve. Puedes sintetizar los datos de diferentes maneras. El diseño gráfico del Hangout depende del tipo de presentación. El Hangout también es un lugar ideal para que el auditorio tome notas. No olvides incluir al final las referencias que podrían servir al lector interesado para investigar a mayor profundidad. Aquí pues podemos ver y les voy a mostrar cómo la guía para planear un Hangout. Listo, entonces en esta tabla aquí podemos ver dos imágenes. Bueno, esta es como tal la tabla completa para planear un Hangout. Entonces, aquí podemos ver que primero que todo tenemos que tener el objetivo de la presentación. Ya pasaremos a la sesión 1 de presentación. En este caso, en la primera columna tienes que mirar qué es lo más importante en cada una de las secciones de mi presentación y cuáles son las ideas más importantes de esta sección. En la siguiente tenemos qué datos y evidencias debe conocer el auditorio para comprender esta idea. Y en la siguiente, el número de la diapositiva, que esto tenemos que tenerlo muy presente, ya que pues esto va a ubicar a la audiencia en cada una de las diapositivas y qué tipo de sección estamos hablando. Aquí, como podemos ver, entonces en la sección 1 tenemos idea principal 1. En la siguiente, pues tenemos su evidencia, citas, ejemplos, cifras, etcétera. Y el intervalo que vendría siendo el número de la diapositiva que vamos a utilizar. Asimismo, si tienes otra idea principal, se utiliza mismo. El nombre de la idea principal, evidencia y intervalo. En la sesión 2 tenemos lo mismo. Si tienes otra parte de tu presentación, la idea principal, la evidencia y el intervalo. Asimismo, si sale otra idea, lo mismo. Idea principal, evidencia e intervalo. Y en la sesión de cierre de la presentación tenemos lo que son las conclusiones. En esto, pues, el número de conclusiones que deseas tratar y asimismo con su evidencia y el intervalo del número de la diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede planear o cómo va a ser como tal el Hangout. Aquí podemos ver exactamente que esta sería la hoja como tal que podríamos presentar. Es una hoja sencilla, es un ejemplo claro de lo que les estaba explicando anteriormente.
Entonces, en la parte superior tendríamos lo que es el nombre del expositor, el contexto de la exposición y la fecha. Siguiente a esto, pues tendríamos el título de la exposición, el objetivo, ya manejaríamos lo que es la tesis, la idea central de la presentación. Aquí, como les decía anteriormente, tenemos el nombre de la sesión que como tengas dividido tu diapositiva, entonces tendríamos el intervalo de diapositivas correspondientes. Seguiríamos con la idea central y pues la evidencia, datos, fechas, porcentajes, frases, etcétera, como lo desean utilizar. Idea 1, idea 2, lo mismo. Seguíamos con la siguiente sesión, igual, intervalo de diapositivas correspondientes, idea 1, idea 2 y sus evidencias. Y la sesión final, lo mismo. Número de intervalos de diapositivas, las conclusiones que deseas dar y sus evidencias. Ese sería un ejemplo muy claro y pues sencillo de cómo se podría hacer un handout. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo el diseño como tal de cómo podríamos utilizar el handout. Aquí en este caso pues tendríamos en la primera parte, en el 01, tendríamos lo que es la ubicación y nombre. En la parte 2 sería la fecha, en la parte 3 el título, la parte 4, 04 sería el número de página, la parte 5 sería toda la estructura y la parte 6 sería el diseño estandarizado, pues utilizando obviamente las mismas fuentes. Eso sería como tal un ejemplo básico del diseño que podríamos utilizar en este handout. Ya pues obviamente ya cada uno puede utilizar el diseño propio. Lo que se trata de enfatizar es de que esto tiene que ser muy claro y pues sencillo. No mantener mucha información en este pliego, ya que pues la idea es resumir y ayudar a la audiencia con tu presentación. Este es un video informativo, el cual pues voy a dejar el link en la descripción del video para que lo podamos ver. Listo. Entonces seguiríamos con cómo hacer un podcast. Listo. Este es un recurso que se encontrará lo que se necesita para desarrollarlo mediante una guía paso a paso. Primero que todo, un podcast es una publicación de audio digital que ha ganado mucha audiencia en los últimos años. Es similar a la radio, pero tiene las siguientes características distintivas. Primero que todo, es un archivo digital pregrabado, se aloja y se transmite vía web, puede escucharse en cualquier momento. Además, un podcast tiene un propósito, que puede ser informar, educar o entretener. Sus temáticas son variadas. Estas pueden ser como deportes, música, historia, periodismo, amor, cine, historias de terror, suspenso, etc. Su duración no tiene límite como tal establecido. Puede durar entre 5 minutos a más o menos 2 horas. Todo depende pues del expositor. Listo. Pues, un podcast puede ser conversacional o narrativo. Aquí, pues, conversacional. Aquí tenemos dos ejemplos, poquito, pues estos los mostraré al final de mi exposición. Tenemos lo que es Presunto Podcast y Aprender de Grandes. El podcast conversacional es una entrevista, conversación o debate. Se graba en vivo de forma más o menos espontánea. Es como una conversación, por así decirlo, de amigos o entrevista radial. Luego ya tendremos el podcast narrativo. Ese es el relato de historias reales o de ficción. Se graba a partir de un guión previamente escrito y es como un documental, reportaje o crónica. Aquí tenemos estos 3 podcasts narrativos, que es Radio Ambulante, Las Raras Podcasts y este sería El Mirlo. Estos 3 también se los mostraré al final de la presentación. Listo. Entonces aquí, ¿cómo hacer un podcast narrativo en 5 pasos? Primero, busque la información para esto. Primero que todo, se debe investigar y seleccionar la información. Si se va a incluir entrevistas, siga pues, los siguientes pasos que voy a mostrar y luego en la entrevista se sugiere también seguir unos pasos. Listo. Primero, búsqueda de información.
Esto implica investigar y seleccionar las ideas a desarrollar según el propósito y las fuentes externas para sustentar argumentos. Las fuentes externas pueden ser citas o datos, igual que en un texto, pero en el podcast también puede ser entrevistas grabadas por nosotros mismos. Los elementos sonoros de un podcast como tal pueden ser, uno, narración, que sería es la voz que relata, una o varias. Dos, entrevistas, que son las voces, fuentes externas. Listo. Un podcast puede tener solo narración o una narración más entrevistas. Eso tenerlo muy en cuenta. Segundo, planea la estructura de un podcast narrativo. Recuerde que las partes de un podcast son introducción, desarrollo y conclusión. Para estructurar su podcast, siga estos dos pasos. Primero, defina el orden de ideas y segundo, distinga la narración, las fuentes, las entrevistas mediante abreviaciones. Tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo introducir fuentes externas? La voz que narra puede citar fuentes así. Esta idea fue desarrollada por primera vez por, obviamente, la fuente y quien dijo la cita directa. O podemos utilizar esta que sería, esta idea fue desarrollada por primera vez por, obviamente habla la fuente y quien dijo que, pues ahí sería la parafrasis, que sería la persona que la dijo. Listo. ¿Y cómo introducir las entrevistas? Primero, el narrador presenta al entrevistado antes de escucharlo, o el narrador presenta al entrevistado luego de escucharlo. O también tenemos la opción de el entrevistado se presenta a sí mismo. Esas tres opciones podemos manejar en el momento que vayamos a introducir las entrevistas. Tercero, escribir el guión de un podcast narrativo. Primero que todo, pues son ideas. Siempre se tiene que procurar ser breve y preciso. Evite incisos y oraciones subordinadas. Escriba oraciones con sujeto y predicado. Priorizar la claridad. Planificar el orden. Dejar claro el mensaje y recuerde que hacer esto no es lo mismo que escribir para una lectura. Lo oral es fugaz y efímero. La atención puede estar dispersa. Listo. Y pues obviamente tenemos que tener esto en cuenta. Escribir una primera versión, revisar y reescribir. Eso siempre tenerlo muy en cuenta para cuando se vaya a hacer un guión. Cuarto, realice la grabación siguiendo esos pasos previos. Primero que todo, practicar el guión. Segundo, preparar el espacio. Siempre tenemos que tener en cuenta que se tiene que escoger un espacio silencioso y pequeño y ubicarse lejos de ventanas y ruidos eléctricos, ventiladores, neveras. Se debe ubicar el micrófono o celular a 30 centímetros de su boca y apóyelo en libros u otro objeto para no moverlo y así evitar sonidos externos. Antes de grabar, no coma dulces ni use accesorios que puedan hacer ruido o moverse. Tenga a la mano un vaso de agua, tenga en el guión en letras grandes y subraye las palabras que se quieran enfatizar. Asimismo, léalo en alta voz varias veces y si suena mal, cámbielo. Esos son tips como tal que puedes utilizar antes de grabar. Durante la grabación, no mueva la grabadora o audífonos, así evitaremos ruidos. Piense que había una persona, así disimulará la ansiedad. Y gesticule y mueva las manos, así ganará expresividad. Y tenemos por último las 5 reglas de oro. Esto sería, primero, mantenga la postura erguida y cómoda. Segundo, proyecte energía mediante su voz. Tercero, hable con ritmo, no muy rápido. Cuarto, haga micropausas para separar ideas. Y quinto, pronuncie bien, con buena dicción. Listo. Por quinto, edite la grabación teniendo en cuenta, primero, organice los archivos, descargue el programa, importe los archivos, seleccione el orden y exporte. Esto sería como tal la base y los 5 pasos,
pasos para tener en cuenta para poder hacer un podcast. Entonces, pues en este momento, pues esto sería todo por mi presentación. Les voy a mostrar en este momento los links que les había quedado viendo de los podcasts narrativos y los podcasts conversacionales. Listo, aquí tendríamos el presunto podcast, que este sería un podcast conversacional. Aquí podemos ver, esta es la página oficial de ellos. Y aquí como podemos ver, pues ellos tienen, pues aquí tendríamos lo que son los episodios. Y aquí como podemos ver, estos, por ejemplo, estos pueden durar 73 minutos, 61 minutos. Como decíamos, normalmente pueden durar entre 5 a casi 2 horas. Este sería uno de ellos. Y el otro conversacional que tendríamos sería aprender de grandes. Y aquí tendríamos lo que es la parte de los podcasts. Ya que aquí la variación de temas va a un aumento. Entonces, pues aquí, por ejemplo, tenemos este de acá, pues aquí hay muchos más links. Recomendable que por lo menos vean uno de, pues de cada uno, pues si se puede. Si no, por lo menos uno de tanto de conversacional o de narrativo. Listo. Este ya sería un podcast narrativo. Y ya podemos ver los tipos de, ya que si recuerdan como tal lo que yo les estaba diciendo, que esto se trata más de historias de ficción, más que todo, o sea, son conversaciones de historias más que todo, entonces pues aquí podemos ver, son diferentes, o sea, hay muchos y estos sí pueden variar el tiempo, pues estos son más corticos, tipo de 20 a 30 minutos, por mucho una hora. Este es uno que es radioambulante, este es otro que es Las Raras, que aquí también todos estos son los podcasts que ellos tienen. Y por último tenemos lo que es el micro. Listo, por mi parte, entonces esto sería todo. Espero se haya quedado muy claro el tema. Y siguiente sigue mi compañera Laura. Buenas tardes, mi nombre es Laura Castro, como ya le dijo compañero, y pues a mí me correspondió el tema de cómo hacer una buena presentación oral y los desaciertos comunes en presentaciones orales. Cómo hacer una buena presentación oral se divide en cinco aspectos que son los parámetros previos, la planeación, la preparación, la presentación y la retroalimentación de una presentación oral. Dentro de los parámetros previos tenemos que tener en cuenta definir el tema principal y el propósito. En este caso, lo que se intenta es describir, explicar y argumentar el tema que se va a tratar, o sea, como sustentar nuestra presentación. Delimitar la audiencia y de cómo tener presente o tener en cuenta a quién va dirigir, o sea, la audiencia que tenemos. Otro aspecto es especificar el tiempo estimado que se tendrá para exponer, para pues no caer en el error de tomar más tiempo del necesario o hacer la presentación de una manera muy breve. Y definir el espacio donde se va a presentar. El segundo es la planeación. En este caso, lo que se, bueno, perdón, acá en parámetros previos también
debemos tener en cuenta que puede ser de una manera virtual o de una manera presencial. Es, al ser de manera virtual, se debe familiarizar con las herramientas que se va a utilizar. Como digamos, en este caso nosotros la herramienta que estamos utilizando pues es de Google Meet, pues por facilidad, ¿sí? Pero entonces también existen otros programas como Zoom, Blackboard, Collaborate, entre otros. Entonces eso es algo importante que debemos tener en cuenta a la hora de nuestra presentación oral, si es de manera virtual. Por otro lado, si es de manera presencial, debemos tener en cuenta el lugar asignado para nuestra exposición, como el auditorio o el salón, o sea, mirar como las características, como para saber uno dónde se va a mover, ¿sí? Y sigamos el tamaño de la audiencia que nosotros tenemos es el adecuado para ese salón o ese auditorio. Otra cosa que se debe tener en cuenta de manera presencial es o sea, tener presente que los recursos audiovisuales estén disponibles y que, o sea, estén en buen estado, o sea, tanto el video BIM como el computador, como los cables, o sea, tener, o sea, presente todo eso para que la presentación oral salga pues, logre su fin, mejor dicho. Bueno, ahora sí, como segunda etapa o aspecto es la planeación. Es muy importante tener en cuenta estas partes, que es la introducción, el cuerpo del discurso y la conclusión. En la introducción lo que debemos hacer es como presentarnos y dar brevemente como la explicación del tema principal que se va a abordar o que se va a tratar, o dar las ideas centrales de la presentación. En el cuerpo del discurso lo que vamos es ya como a describir, a explicar y argumentar el tema de nuestra presentación. Y finalmente, pues es la conclusión, que es la que como que sintetiza nuestras ideas y da el cierre de la presentación. ¿Ok? Bueno, tercer aspecto es la preparación. Entonces, para esto, lo mismo, o sea, preparar los recursos audiovisuales es muy importante, ¿sí? Eh, para evitar, o sea, para evitar como contratiempos a la hora de que uno esté presentando y pues, bueno, o sea, no falta. Entonces, siempre tener, o sea, estar pendiente de eso. Escoger la velocidad, el tono y el volumen que se usará con su audiencia, ¿sí? Si estamos, digamos, en un espacio presencial, pues que no haya eco, que no haya interferencia, eh, esas cositas, tenerlas presentes y como adelantarnos a los hechos antes de que sucedan. Otra cosa para la preparación es eh, practicar ya sea viéndose uno al espejo o permitiendo, o sea, permitiendo que otros escuchen la exposición y que pues de una u otra manera nos aconsejen y nos digan como en qué estamos fallando. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta para la preparación de una presentación oral. Luego, pues sigue la presentación como tal. Entonces ahí lo que ya se debe tener en cuenta es poner en práctica el paso anterior o el aspecto anterior que fue la preparación. O sea, ponerlo en práctica. Apoyarse en los recursos audiovisuales que se preparó de la mejor manera, o sea, aprovechar este recurso pues porque es como nuestra base y como nuestra guía para poder dar una buena presentación y como persuadir a la audiencia, ¿sí? Manejar los gestos faciales, el movimiento corporal, la velocidad la velocidad con la que se habla, sí, el volumen y el tono de la voz. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque pues la audiencia se puede dar cuenta cuando está uno nervioso o que no sabe el tema o bueno, bastantes cosas de eso. Entonces, siempre, o sea, es importante como estar tranquilo y confiar en el trabajo que usted realizó. Pues porque pues para eso usted se preparó y lo planeó, entonces ya en su presentación usted tiene que hacer lo único que tiene que hacer es como confiar y estar seguro de su trabajo. Bueno, finalmente está la retroalimentación. Bueno, en este aspecto
Lo que se pide como tal es solicitar sí, la retroalimentación de la presentación a los evaluadores o a la audiencia o, bueno, al jurado, al profesor, ¿sí? O sea, como que le diga qué aspectos usted tiene que mejorar y en qué aspectos pues le fue bien. Entonces, es importante también una presentación oral que nos dé como esa retroalimentación. Listo, por otra parte, me correspondió el tema de los desaciertos comunes en presentaciones orales. Bueno, esto no es cierto. Que son, pues los dividí en cuatro, que son los desaciertos de estructura, los desaciertos relacionados con el recurso visual, los desaciertos del lenguaje verbal y los desaciertos del lenguaje no verbal. Los desaciertos de estructura se dividen en ausencia de índice, falta de conexiones entre ideas o ausencia de introducción y o conclusión. En la ausencia de índice, a lo que hace referencia es a no incorporar como una agenda al inicio de la presentación, no mostrar el orden que se va a seguir para estas presentaciones. Entonces, pues una manera de como evitar eso es preparar el índice, llevar el orden para que así la presentación pues como que no se vea afectada. Otras son las faltas de conexiones entre ideas. Esto consiste en presentar el contenido de sin, pues, ¿cómo le digo? O sea, eh, sí, presentar el contenido del tema que se está tratando sin, sin conexiones, o sea, entre ideas, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que el discurso como que pierda la fluidez, no se entienda, no hay coherencia. Entonces, es importante tener eso, ¿sí? O sea, para evitar esto, es importante conocer los conectores lógicos, que pues estos nos van a ayudar como a unir estas ideas, ¿sí? Entonces, eso por un lado. La ausencia de introducción y conclusión, pues es el no realizar ni la una ni la otra. Entonces, la introducción es esencial para familiarizar a la audiencia con el tema y el propósito de lo que se va a tratar. Y la conclusión es indispensable también para recapitular las ideas desarrolladas en ella y dejar como claro el tema que se trató. Entonces, la ausencia de la una o la otra son desaciertos muy comunes. Otro desacierto bueno, son los relacionados con el recurso visual. Acá podemos observar el desaprovechamiento del recurso visual o el exceso de contenido escrito. El desaprovechamiento del recurso visual consiste en entender el recurso gráfico como un componente decorativo, ¿sí? Como solo puse una imagen y ya me basta con eso, ¿sí? Pero entonces, pues no, o sea, la idea es como diseñar ese recurso con el fin de como cautivar a la audiencia y que pues eso genere que se facilite la comprensión del discurso, ¿sí? Entonces, eso es un error. Por otra parte, está el exceso de contenido escrito. Entonces, se refiere a usar del lenguaje escrito en las diapositivas. En el grupo pasado, pues nos dejó claro que, digamos, eh, en una exposición en PowerPoint, digámoslo así, que de eso era que se trataba, máximo deberían tener 6 líneas y la letra no tan grande y no tan pequeña, ¿sí? Entonces, eh, es eso, tener en cuenta esos aspectos a la hora de realizar la presentación y no caer en el error del exceso de contenido escrito. ¿Listo? Entonces, para eso es bueno como colocar imágenes, videos, o sea, como transiciones, ¿sí? Lograr que pues no se vea ni mucho ni poco, sino algo pues mesurado, ¿no? Bueno, los desaciertos del lenguaje verbal es el uso de un lenguaje coloquial o el exceso del lenguaje especializado. El uso del lenguaje coloquial implica uso de palabras, bueno, o expresiones que son de moda o que están determinadas en cierta cultura, ¿sí? Porque, o sea, como por ejemplo, hay que ponerles las pilas, o, eh, es como un bicho raro, ¿sí? O sea, cosas así, pues no se deben decir, porque, o sea, a la hora de tú estar en una presentación oral, eso va a hacer
uno como orador o como presentador pierda profesionalismo, ¿sí? Y de una u otra manera la formalidad de la presentación se va a ver afectada, ¿sí? Eso. Entonces, es bueno usar palabras en un sentido literal, eh, pero no tanto a lo coloquial, sino tanto al hablar así. Bueno, por otra parte está el exceso de lenguaje especializado. En este, pues es lo contrario, ¿no? Entonces, es el uso reiterativo de palabras pertenecientes a disciplinas específicas o poco frecuentes. Lo que va a hacer es lo que hace esto, al usar demasiado lenguaje así especializado, es que va como a dificultar la comprensión del discurso por parte de la audiencia, o los va a confundir, o, ¿sí? La audiencia como que se va a, a sentir incómoda de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces o sea, ni muy a lo coloquial, ni muy a lo especializado, sino pues hablar claro, claro y como conciso del tema, ¿sí? Por eso también es bueno saber a quién va dirigido el tema. Entonces, ese es uno de los desaciertos. Y tenemos los desaciertos del lenguaje no verbal, que es la ausencia de contacto visual adecuado y la falta de planeación de los movimientos corporales. Bueno, la ausencia de contacto visual adecuado pues implica pues, no mantener ese contacto visual con la audiencia o en su efecto, digamos, uno está haciendo su presentación y se queda mirando solo a una persona. Pues la idea de una presentación oral no es esa, ¿sí? Es mantener el contacto con todos, ¿sí? Entonces, como tú vas hablando y pues en un momento miraste a una persona, pero siempre enfocándote en mantener ese contacto visual, ¿sí? Y como ir cambiando de persona, ¿sí? Pero entonces intentando mirar siempre a todos, ¿sí? No quedarse como solo miro a una persona y solo miro a una persona, no. Entonces eso es lo que uno debe hacer. Eh, en caso, digamos, de que la presentación sea virtual, lo que se debería hacer es mantener la mirada fija a la cámara. Entonces, pues, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, otro es la falta de planeación en los movimientos corporales. Esto, bueno, ¿en qué consiste esto? Es en como en desconocer la importancia de usar conscientemente los movimientos corporales para como darle potencia a la comunicación del discurso, ¿sí? Porque ya, o sea, sí, o sea, el hecho de que uno no, o sea, o sea, uno tiene como sus ademanes, entonces a la hora que uno ya se sienta nervioso, se sienta cansado o eso, pues entonces como que lo va a transmitir con su cuerpo, ¿sí? Entonces, pues es bueno no realizar ciertos movimientos, sino simplemente estar como tranquilo y eso, ¿sí? Eh, y bueno, y digamos otra manera como de evitar esto es grabándose, practicando la presentación. O sea, es como una buena técnica el hecho de uno sí, tener esa grabación como para saber en qué la está embarrando. Ay, perdón. Listo, este sería pues el tema que me correspondió. Sigue mi compañera Alex. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar del tema de procesos de escritura. Dentro de estos procesos de escritura tenemos la planeación de textos, estrategias de preescritura y mapa conceptual. Para la planeación de textos tenemos 9 pasos a seguir que son instrucciones, fuentes, idea central, ideas de apoyo, plan de texto, identificación del sistema de citación y referencia, primera versión, autoedición y reescritura y preparación para la sustentación del escrito. En la parte de instrucciones
es revisar la información y orientaciones dadas por el tutor. Es decir, en este paso se debe identificar el tipo de texto y sus características, asimismo reconocer los pasos a seguir para su realización. En las fuentes es consultar las fuentes necesarias para la realización de su escrito, consulte bases de datos, libros recomendados por su docente, así como los empleados en clase. Esto va a servir para tener una base guía y cómo quiere redactar su texto. Tener una idea central es lo más importante en el trabajo escrito. Todo texto tiene una idea central, de la cual se va a desglosar toda la información. En un texto argumentativo, la idea central recibe el nombre de tesis. Las ideas de apoyo son las que sirven para ayudar a desglosar toda la información que se reúne en la idea central. Estas ideas cumplen con la función de desarrollar y sustentar la idea central del texto. Para un texto argumentativo, estas se denominan argumentos. En este punto se debe tener un poco más de dedicación en cuanto al tiempo, porque son las que van a permitir que el texto esté completo y completamente entendible para el lector. Teniendo la idea central y las ideas de apoyo, se debe definir el plan de texto, es decir, poner un título ayuda a orientar el objetivo del texto. Tener claro qué se quiere expresar en el escrito permite desarrollar mejor las ideas de acuerdo a su intención como autor. Es decir, si usted quiere un escrito didáctico, explicativo, filosófico, debe conocer las características de cada tipo de texto para poder desarrollarlo. Identificación del sistema de citación y referencia. Trata de las normas por las cuales se les da el crédito al autor del texto de donde se está tomando información. También se puede ser un tema dentro del mismo texto en caso de una tesis o de textos extensos, donde se hace referencia o se cita dentro del mismo texto para dar una claridad sobre el tema. La primera versión es un borrador del trabajo escrito. Una definición simple puede ser precisamente eso, que es el borrador de un trabajo escrito, el cual se debe revisar el estilo, la ortografía, la organización, la redacción y que esté correctamente concluido y entendible para el lector. Puede haber más de una versión de un texto antes de llegar al texto final. Autoedición y reescritura. En este paso se hacen todas las correcciones necesarias para que su escrito tenga la efectividad necesaria en la comunicación de sus ideas. En la preparación para la sustentación del escrito, tiene como objetivos principales resolver dudas y preguntas planteadas por expertos por el tema. En este caso, como mi compañera Laura lo explicó, hay que definir un tema, el propósito, especificar el tiempo de cual se debe sustentar, preparar los recursos audiovisuales, practicar su sustentación y siempre al finalizar solicitar retroalimentación. Acá vemos un ejemplo de lo que sería un plan de texto. Como podemos ver, las ideas de apoyo van a tener mayor porcentaje del tiempo dedicado porque son precisamente las que van a ayudar a desenvolver mejor el texto para que quede completamente entendible y claro para el lector. En las estrategias de preescritura son 4, que son tomar notas, lluvia de ideas, escritura libre y mapa mental. En tomar notas quiere decir que en este caso podemos anotar las frases que tenga alguna conexión con la idea base. Es muy útil para avanzar en el escrito. Con esto ya se tiene una guía por donde iniciar a escribir. Conforme se tengan más notas, es mejor para poder desarrollar las ideas que se podrán incluir directamente en el texto. Una lluvia de ideas es la herramienta tal vez más favorecedora al momento de iniciar un escrito. Se trata de enlistar la mayor cantidad de ideas, preferiblemente durante un tiempo determinado,
Es muy útil en trabajos grupales. Luego se revisará minuciosamente para verificar qué ideas son correctas, cuáles necesitan corrección y cuáles se pueden descartar. En la escritura libre, en este caso, el autor debe tomar nota de forma ininterrumpida por un tiempo determinado sin tener en cuenta la ortografía, gramática o estilo. En ocasiones el texto resultante se descarta porque no aporta la situación o escrito del autor y sirve para recolectar ideas, pensamientos. A diferencia de la lluvia de ideas, la escritura libre no se enlistan pues las ideas principales, sino se escriben párrafos acerca del tema que se quiere tratar. Un mapa mental es una herramienta excelente para las personas que tienden a pensar de forma más gráfica, ya que este se realiza de una forma esquemática, con un poco de texto, palabras clave desarrolladas alrededor de una idea central. El tema principal se ubica en el centro y se expande en todas las direcciones con conceptos relacionados. El siguiente es un mapa conceptual. El mapa conceptual, sus propósitos son resaltar conceptos, van ordenados por prioridad de relevancia en forma jerárquica y cada concepto debe ir vinculado a otro mediante flechas y palabras de enlace. Este sirve para organizar la información de una lectura y preparar una presentación oral. ¿Cómo crear un mapa conceptual? Primero, identificar el propósito del mapa conceptual. Es decir, quiero planear tal vez un escrito, organizar las ideas de una lectura o preparar una presentación. Por segundo, seleccionar las ideas centrales. Una forma de hacerlo para no caer en errores es cuáles son las definiciones dadas por autor, cuáles son los conceptos que más enfatiza y qué caracterizan esos conceptos o ideas. Y sí se puede tener ejemplos claros para poder crear de manera concisa el mapa conceptual. Disponer las ideas por orden de relevancia. Y por último, establecer las relaciones entre los conceptos. Acá vemos las diferencias de un mapa conceptual a un mapa mental. En su estructura, el mapa conceptual tiene una estructura jerárquica, inicia con conceptos concretos y luego se desarrolla a lo particular con conceptos específicos. En un mapa mental no tiene estructura preestablecida, se reúne solo los puntos importantes de un tema e indican de manera sencilla la forma en que estos se relacionan entre sí. Los objetivos en un mapa conceptual facilitan la autoevaluación y el repaso comprensivo de conocimiento. En un mapa mental están más enfocados a contribuir con la memorización de la información. Para la elaboración, en un mapa conceptual, de la idea central se desglosan las ideas principales y estas las ideas secundarias. En cambio, en un mapa mental, los temas de segundo o tercer orden parten usualmente de un asunto central. En la composición, deben incluir palabras de enlace, proposiciones, líneas y flechas de enlace. En estos no es necesario el uso de imágenes y su trazo es más objetivo, neutro y aséptico. En cambio, en un mapa mental no se incluyen enlaces cruzados. Las imágenes y símbolos son parte esencial de esta herramienta, así como los colores y los elementos creativos. Un mapa conceptual promueve el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Un mapa mental promueve la creatividad. Un mapa conceptual se permiten nodos con varias palabras o incluso conceptos cortos. Un mapa mental se evitan estos nodos con más de una palabra y se hace énfasis en el uso de imágenes y símbolos o palabras clave. Esa sería la exposición del grupo 3. Muchas gracias.